El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Siete de la mañana con 40 minutos. Gracias por la sintonía, gracias por los aportes, gracias por los mensajes. Decía hace minutos, ya vamos a tener un contacto telefónico con el asambleísta Fernando Burbano. Decía hace minutos que hay también una preocupación respecto de los servicios judiciales, pero particularmente los servicios notariales. Y esta preocupación se debe a una comunicación que ha circulado en estas horas, generada por autoridades del Consejo de la Judicatura, y esto evidentemente ha generado, insisto, preocupación, porque dejaría la puerta abierta para que eventualmente se obligue a que ciertas notarías abran sus puertas. La parte pertinente señala, de ese comunicado señala, las direcciones provinciales, antes, se está solicitando información justamente a las notarías, dice. La Judicatura dispone a las direcciones provinciales a su cargo, se sirvan consultar qué notarios están en la posibilidad de prestar el servicio a la ciudadanía, precautelando su salud y la de su personal, aclarando que debe ser con el apoyo del personal estrictamente necesario para precautelar la salud de los empleados. Una vez obtenida dicha información, las direcciones provinciales deberán remitir a la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial hasta las 12 horas de hoy miércoles, un listado que contenga nombre, dirección, cantón y provincia a la que pertenece el notario que se encuentre disponible para brindar el servicio. Finalmente, la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial deberá consolidar la información remitida por las direcciones provinciales y presentará a esta Dirección General, hasta el miércoles 1 de abril, un único listado que indique el número de notarios que tendrían la posibilidad de brindar el servicio detallado por provincia. Aquí hay que hacer una precisión. Hay una decisión presidencial que implicó la declaratoria del estado de excepción en el Ecuador, emitida mediante decreto ejecutivo 1017 el pasado 16 de marzo, y a partir del 17 entramos con medidas como la restricción de la circulación vehicular y peatonal, la suspensión de la jornada laboral presencial en los sectores público y privado, y el toque de queda, que empezó a las 9 de la noche, luego pasó a las 5 de la tarde y finalmente a las 2 de la tarde. Viendo la situación de la evolución del coronavirus COVID-19 en el Ecuador, tenemos casos como los de las provincias de Guayas y Pichincha. Si bien es cierto, la distancia que tiene Pichincha frente a Guayas es muy grande, en Pichincha no se llega aún al 10% de los casos y Guayas tiene el 70% de los casos, pero los casos de Pichincha se concentran en el 95% más o menos en la ciudad de Quito, es el mayor número de casos, y en el caso de Guayas, en Guayaquil, en San Borondón, en Daule y en Durán está el mayor número de casos. El decreto ejecutivo 1017 implica restricciones a la movilidad. Yo pregunto, si es que se mantienen las restricciones y si es que deciden abrir ciertas notarías, ¿cómo se va a movilizar el personal de las notarías? Es una pregunta absolutamente simple. Luego, cualquier resolución de otro organismo, debe ser avalada por el Comité de Operaciones de Emergencia con base en las disposiciones generadas en el estado de excepción. No se puede abrir el trabajo de oficinas de ninguna índole, ni públicas ni privadas, si es que no forman parte de las excepciones establecidas en el estado de excepción y si es que no tienen el aval del Comité de Operaciones de Emergencia. Cualquier decisión en ese sentido debe cumplir con estos presupuestos. No se pueden ir por encima del estado de excepción dispuesto por el presidente de la República, que, insisto, establece una serie, obviamente, de requisitos y de excepciones. Y lo que me dicen acá, gracias al mensaje de Alejandro, que me escribe, si abre una, todas van a querer abrir. Por un tema de clientes, por un tema de trabajo, por un tema de confianza, etcétera. Todas van a querer abrir. Es
una intención que no está apegada a las disposiciones emanadas del estado de excepción decretado por el señor presidente de la República el pasado 16 de marzo. Así que emito esta alerta porque me ha llegado esta alerta justamente en torno a este tema y señalar que en estas condiciones lo que corresponde es esperar la evaluación que haga el gobierno el próximo domingo, porque también recibí otro mensaje y me preguntaban si el lunes ya había que ir a trabajar o ya se reanudaban las clases. Quiero aclarar otra vez, como lo hice ayer, la decisión de mantener la suspensión de la jornada laboral hasta el domingo no significa necesariamente que el lunes retomamos la vida normal, cotidiana en el país. El domingo 5 de abril las autoridades harán una evaluación y tomarán decisiones, que puede ser una prolongación de las restricciones que están vigentes desde el 17 de marzo o una flexibilización en ciertas regiones, provincias o cantones, dependiendo de su propia naturaleza. No es lo mismo lo que está pasando en Guayas, que tiene 1.615 casos, que lo que está pasando en Orellana o en Napo, que tienen un caso cada una. No es lo mismo. Seguramente eso será materia de valoración por parte de las autoridades. No es lo mismo los 219 casos que tiene Pichincha con los 2 casos que tiene Zamora Chinchipe. O sea, todo eso seguramente será valorado el fin de semana por parte de las autoridades y el domingo tendremos una decisión en ese sentido. Solamente con base en esa decisión se podría pensar en la posibilidad de que determinadas instancias del sector público, del sector privado, puedan comenzar a trabajar. Solamente allí hay que esperar. Pero en este momento plantear esa inquietud que implicaría la apertura de notarías es una decisión que, insisto, debe ser avalada por el Comité de Operaciones de Emergencia y no puede ser discrecional por parte de las autoridades del sistema administrativo de la función judicial. Emitimos esta alerta a propósito de informaciones que hemos recibido en este espacio de noticias. Me enlazo ahora mismo con el asambleísta Fernando Burbano. Él es el legislador nacional del movimiento Juntos Podemos. Vamos a hablar un poquito sobre el trabajo de la Asamblea Nacional. Hay expectativa por la sesión fundamentalmente de pleno prevista para mañana. Legislador, bienvenido, buenos días, ¿me escucha? Buenos días, muchas gracias, un saludo para todo el país. Hemos establecido contacto telefónico con Fernando Burbano justamente a esta hora de la mañana para conversar sobre la agenda legislativa y particularmente quiero empezar por la expectativa que va a generar la sesión prevista para mañana a las 9:30 en la que consta la comparecencia de la exministra de Salud Catalina Andramuño y del actual presidente del Consejo Directivo del IES, Paul Granda. Empiezo por Catalina Andramuño. ¿Por qué le han convocado y por qué es importante escuchar a la exministra de Salud en estas condiciones? Mire, es un pedido de varios frentes políticos de la Asamblea que comparezca la exministra. Creo que lo fundamental aquí es de que aclare sus declaraciones respecto a las razones y motivaciones por las cuales dejó la cartera de Estado, porque eso va a dar algunas pautas para establecer cuáles son las líneas de responsabilidad en un supuesto mal manejo de la crisis. En el segundo lugar, me parece importante que la Asamblea Nacional ejerza en estos momentos en que el país está demandando transparencia y liderazgo, ejerza un fuerte control político sobre las acciones relacionadas con el manejo de la emergencia, más aún con el antecedente que se tuvo en la época del terremoto, en el cual las evaluaciones y el control político se realizó muchos años después, ya relativamente tarde, cuando los tiempos de intervención política muchos caducaron y evidentemente cuando ya el daño fue hecho. Entonces, este control político que hace la Asamblea tiene que ser entendido como la parte que le toca hacer a la Asamblea Nacional. Cuando usted ve qué es lo que está haciendo el Parlamento norteamericano frente al tema de la crisis y frente al gobierno de los Estados Unidos, es un ejercicio de control político. Y esto tiene que entenderlo el resto de funciones del Estado. De igual manera, cuando usted habla sobre la acción judicial tiene que también obrar en el ámbito de sus competencias. Hoy más que nunca
la cuarentena no debe implicar bajar los brazos. La actividad pública no puede paralizarse, los servicios no pueden paralizarse, pero hay que ser lo suficientemente creativos y utilizar todas las herramientas legales que tenemos disponibles para que el sistema democrático funcione, en este caso a través de la conectividad, de las tecnologías de la información, de la ley de eficiencia de trámites, que da muchas herramientas justamente para que no se paralice este servicio que es fundamental para que el Estado, la vida, digamos, económica fundamentalmente del país siga avanzando y sigan solucionándose problemas cotidianos que se siguen represando y que luego van a causar molestias también cuando regresemos a un estado de normalidad. El haber invitado a Catalina Andramuño el día de hoy a que expongan del Pleno de la Asamblea Nacional significa que los legisladores no están satisfechos, primero, con la emisión de la carta, porque obviamente hubo la carta de renuncia en la cual la exministra señaló una serie de elementos que luego, digamos, ella no lo sustentó porque no ha tenido apariciones públicas, y posteriormente hubo reacciones, digamos, parciales, no tan profundas por parte de las autoridades de gobierno. Digamos, en uno y en otro sentido, a ustedes, y a usted le pregunto, asambleísta Fernando Burbano, ¿no les satisfizo las explicaciones? Es fundamental en control político tener la información de primera mano. Yo creo que es obligación de la exfuncionaria acudir a la Asamblea Nacional y contestar todas las inquietudes de los legisladores respecto de este tema. Hoy más que nunca, cuando vemos, por ejemplo, que en materia de seguridad social se abre un nuevo escándalo y vemos que a nivel provincial también hay denuncias respecto de las compras, y vemos que en el estado de emergencia, como usted sabe, de pronto puede existir la tentación de que gobiernos locales, instituciones, ministerios y demás funciones del Estado comiencen a utilizar el estado de emergencia para, a través del sistema de contratación pública, hacer cualquier cosa. Es necesario que todos entiendan y todos sepan que la Asamblea Nacional está haciendo control político y vigilando y derivando lo que conozca a las autoridades competentes, como es la Contraloría General del Estado y la Fiscalía, para que todos trabajemos en este equipo. Todos tenemos que hacer nuestro rol en este caso. A veces pensamos que todos tenemos que ir a hacer lo mismo. Dejemos que el sistema de salud opere de la manera más eficiente y apoyemos para que eso haga, pero no nos olvidemos de nuestras tareas, en nuestras competencias. Correcto. Estamos hablando con Fernando Burbano, asambleísta nacional de Juntos Podemos. Allí el sustento de la expectativa que hay sobre la comparecencia de Catalina Andramuño, pero también se lo he invitado a Paul Granda. Lo de Paul Granda, le pregunto a Fernando Burbano, ¿tiene que ver con lo que pasó en estas semanas en el Seguro Social? Este miserable intento de esquilmar los recursos públicos por parte de malos funcionarios, y perdón por utilizar esa palabra, pero no tiene otra. O sea, yo creo que lo que se pretendió hacer era un acto miserable, abusivo, criminal, de esquilmar recursos públicos en medio de la crisis para enriquecerse unos aprovechando la coyuntura. Digo, ¿tiene que ver con esa denuncia de esta intención de comprar con sobreprecio mascarillas para dotar a los médicos y trabajadores de la salud de los hospitales del Seguro Social? ¿Está asociada con eso o hay otros elementos adicionales, asambleísta Burbano? Bueno, de primera mano es lo que tenemos, es la denuncia que se presentó. Hay también un proceso que tiene que aclararse cuál es el estado de situación de un proceso de contratación de publicidad. También están algunas irregularidades locales, como es una compra apresurada en Manabí de más de 50 procesos en un solo día, que también tiene que aclararlos, en este caso el señor Granda, y considerando que quien hace todo esto no es nada más y nada menos que su mano derecha, no su mano derecha de ahora, sino de toda la vida. Entonces, esto es sumamente preocupante. Se ha generado un grado de desconfianza a nivel nacional sobre ciertos funcionarios públicos que el gobierno no puede darse el lujo de permitirlo. Y yo le digo una cosa, porque si hay una gran causante de la desobediencia civil frente a las medidas adoptadas en el estado de excepción, precisamente es esa sensación de ausencia de liderazgo y esa sensación de ausencia de autoridad, que lo que ha generado es que la gente realmente no acate las medidas.
y esto es preocupante. Y esta falta de confianza, yo veo también con preocupación porque, claro, vemos a nivel privado que hay una suerte de apoyos, de solidaridad, pero cada cual lo hace por cuerda separada o no lo hace adecuadamente. Y eso, pues, la lectura entre líneas es: no estamos apoyando a la institucionalidad. Si hay una donación, se debería canalizar al gobierno para que el gobierno, en medida de las necesidades que se tiene en su plan de contingencia, se pueda actuar. Pero vemos que hay esta desarticulación y ese no es un buen mensaje. Entonces, en materia del señor Granda, él tiene que dar explicaciones respecto de esta contratación, respecto de las acciones que se está haciendo a nivel del sistema de seguridad social. También tiene que responder respecto de cuáles son las medidas y acciones frente, por ejemplo, al manejo de los recursos que se van a hacer en adelante respecto del Instituto de Seguridad Social, y qué es lo que se ha hecho con estos funcionarios que están envueltos en estos procesos, yo diría, no transparentes, sino claros, hasta no conocer de primera mano cuáles son sus justificaciones, sus explicaciones. ¿Habría la posibilidad de que en ambos casos, en el de Catalina Andramuño y en el de Paul Granda, eventualmente se analice la posibilidad de llevarlos a juicio político? La Asamblea Nacional tiene esa facultad y si hay los méritos para un juicio político, la Asamblea debería hacerlo. ¿Usted no encuentra méritos en lo personal aún para juicio político? Bueno, esperemos que el acceso a la información que mañana vamos a tener, pero sí me parece preocupante que este escandaloso intento de contrato a un sobreprecio gigante. Mire, hoy no le pueden hacer el tonto al pueblo ecuatoriano. O sea, el pueblo ecuatoriano hoy entra en cualquier cadena de ventas globales y usted ve que las mascarillas N95 están menores de $5 y de pronto aquí se venden en 12 y luego la justificación que es un problema del mercado. Entonces, si es un problema del mercado, porque estas grandes distribuidoras no las venden en 12 y no en 5. O sea, no nos pueden hacer los tontos con esto. Y lógicamente el gobierno debe dejar de proteger a los funcionarios sobre los cuales hay falta de confianza y credibilidad. ¿Usted cree que es así, que el gobierno está protegiendo a ciertos funcionarios? No debería protegerlos. Y esto lo vamos a ver los próximos 2 días. ¿Usted siente que eso está pasando o no? Se siente porque la medida más radical hubiera sido, y la mejor lección que se podía haber dado al país, es separándolo al funcionario. ¿Se refiere usted al presidente del Consejo Directivo del IES? Por supuesto, por supuesto. Porque lo que se hizo fue separar al director general, y sé que ayer ya se resolvió la separación de otras funcionarias que estaban, digamos, dentro de este proceso y sobre quienes se ha iniciado una investigación. ¿Usted cree que estas separaciones terminan siendo insuficientes? Bueno, desconozco cuáles son los funcionarios que han sido separados. Mañana lo sabrá exponer el señor Granda, pero lo que le quiero decir es de que el gobierno puede perder la posibilidad de tomar acciones ejemplarizadoras para que todo el mundo comprenda que el gobierno nacional tiene un liderazgo lo suficientemente fuerte para no permitir ni siquiera a sus más cercanos cometer deslices en un momento de crisis. ¿Usted cree entonces, permítame insistir, que en el caso del doctor Paul Granda, él debió haber renunciado o debió haber sido separado del gobierno? Definitivamente. Y si él no hacía como un acto de lealtad, incluso al propio gobierno, haber puesto la renuncia, el gobierno nacional debió haberle solicitado. ¿Qué pasa con el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, sobre esto también en el curso de la semana anterior, cuando tuvieron la sesión de pleno, la primera sesión de pleno virtual? Se habló y algunos legisladores comentaron la posibilidad de eventualmente convocarlo a juicio político. El martes 24 de marzo, hace 8 días, el ministro de Finanzas decidió, como cabeza del Frente Económico, pagar $320 millones de capital por vencimientos de bonos Global 2020. Esta decisión
ocurre pese a que hubo un pedido de varios legisladores y de una buena parte de la opinión pública de que se inicie una negociación para diferir ese pago y que esos recursos se destinen a la emergencia. ¿Es posible que también madure la idea de un juicio político al ministro de Economía y Finanzas, asambleísta Fernando Burbano? Eso dependerá de los legisladores que quieran impulsarlo. Desde mi punto de vista, la acción del Ministerio de Finanzas y del gobierno estaba entre la espada y la pared. No podemos en este momento quizás juzgar, me parece prematuro juzgar si esta acción fue favorable o no. Esperemos que los compromisos futuros de apoyo financiero para el Ecuador y la localización de recursos, que es lo que requiere el país, sea lo suficientemente expedita en función de esta medida adoptada. Porque hay que comprender que la crisis de salud pública que estamos afrontando, si bien es cierto, tiene que ser resuelta y será quien dé paso a bajar la tensión económica, y está acompañada de una crisis económica bárbara. Y la respuesta global ha sido una respuesta también parcial. Todavía no vemos, por ejemplo, posiciones, yo diría, súper directas o posiciones mucho más generosas o mucho más francas del primer mundo con el resto. Los países ricos todavía no dan señales de solidaridad, todavía no dan señales los organismos internacionales realmente de un apoyo decidido al resto del mundo. Todavía todo el mundo se está moviendo cautelosamente. Entonces, estar en un estado de inmovilidad en materia de la estrategia económica del gobierno, quizás tampoco no era lo más adecuado. Yo espero que en las semanas posteriores, pues el país pueda acceder a recursos que le permitan afrontar la crisis sanitaria. Correcto. Asambleísta Burbano, voy cerrando esta entrevista. Es inevitable preguntarle sobre la contribución de los legisladores porque se hizo viral la propuesta que planteó la asambleísta Mae Montaño en la sesión del martes pasado. Mae Montaño planteaba que los asambleístas donen 2 días de sueldo para poder contribuir a la emergencia sanitaria. Esto no fue incorporado dentro de la resolución y digamos, esto generó malestar en mucha gente que criticó a los legisladores. Yo mismo publiqué en mis redes que la decisión de los legisladores no será aportar 2 días de sueldo, sino el 15% de su salario correspondiente a marzo, que si uno hace una simple operación matemática, termina siendo más del doble que lo que hubiese significado los 2 días de sueldo que había propuesto el asambleísta Montaño. ¿Finalmente accedieron a esa contribución del 15% o cómo quedaron, asambleísta Burbano? Así es, la contribución está del 15%. Esto se vaya a proceder, entiendo que están habilitándolo, pero yo diría que más allá del aporte económico, que realmente es un mensaje, porque el peso de ese aporte no es sustantivo, digamos, en la solución de la crisis, no es un mensaje, es un mensaje de solidaridad. Creo que la Asamblea tiene que retomar acciones fundamentales. La primera es la de control político, en todos los niveles correlacionados a la crisis. Y la segunda, frente al tema de la legislación, creo que la Asamblea de manera más apresurada tiene que empezar a tratar temas legislativos para el futuro. Por decirles solo la siguiente reflexión. Un proyecto de ley en un trámite regular demora de 3 a 4 meses, 5 meses quizás. Es decir, que si hoy comenzamos a trabajar sobre proyectos de ley para la post-crisis o post-pandemia, creo que el país podrá tener herramientas legales que le permitan sortear de mejor manera lo que se viene después. Por citarle un ejemplo, me parece acertado que vayamos a tratar la ley orgánica, la reforma salcotada, Código Orgánico de Organizaciones Territoriales y Descentralización. Por una razón. Estamos viendo que hoy más que nunca el rol de los gobiernos locales en tiempo de crisis y en materia de desarrollo sostenible es fundamental. Por lo tanto, tenemos que hacer una revisión integral en el ámbito de las competencias, en el ámbito de la transferencia de recursos, de su real autonomía administrativa y financiera, y sobre todo en la gestión
de la participación y de la toma de decisiones. Hoy voy a proponer, por ejemplo, el tema del gobierno electrónico en lo local. Es fundamental para la toma de decisiones y para la administración y para la descongestión y descentralización de trámites. Entonces, mire usted, si la Asamblea Nacional empieza hoy las cosas, ese es su rol y ese es su objetivo. Creo que yo en el futuro, cuando tengamos un escenario post-crisis, vamos a estar mucho mejor preparados para afrontarla en materia legal. Correcto. Asambleísta, gracias por el tiempo y por la gentileza. Buenos días. Gracias a usted. Fernando Burbano, asambleísta nacional por el movimiento Juntos Podemos, hablando sobre los temas legislativos. Hay evidentemente expectativa por la sesión de pleno de mañana. Hoy también habrá sesión de pleno, pero la expectativa radica en lo que está previsto para el día de mañana, que es la comparecencia de modo virtual de la exministra de Salud, Catalina Andramuño, para que sustente las expresiones que ella mencionó en su carta de renuncia tras dejar el Ministerio de Salud Pública. Y también la presencia de Paul Granda, presidente del Consejo Directivo del IES, que deberá dar explicaciones en torno a lo que ha ocurrido con la desarticulación del proceso de compra de mascarillas, que fruto de una denuncia se develó que estaba teniendo visos de irregularidades. Por cierto, en el tema de Catalina Andramuño, sí creo prudente aclarar las cosas, sobre todo por todo lo que se menciona o se dice en las redes. Catalina Andramuño, sobre quien hemos sido críticos en este espacio, y a ustedes les consta, la semana anterior nosotros generamos un cuestionamiento sobre la gestión que nos parece no estuvo a la altura la doctora Andramuño de las circunstancias del manejo de la crisis sanitaria, lo dijimos en su momento. También cuestionamos el hecho de que en su carta de renuncia dijo aquello que no dijo en su momento públicamente. O sea, 2 o 3 días después de que avaló las acciones del gobierno, termina renunciando, cuestionando las acciones del gobierno. Eso también lo cuestionamos. Pero la verdad hay que decirla, la verdad sea dicha. La doctora Andramuño es funcionaria de carrera del Ministerio de Salud. A alguna gente le ha sorprendido que ella siga siendo parte del Ministerio de Salud. Y ella es una persona que durante 20 años ha sido funcionaria de carrera y entiendo, tiene un cargo de servidor público 9 médico general. Sobre esto me parece a mí que hay que ser muy precisos y muy claros sobre la situación de la ahora exministra de Salud, que tendrá que rendir cuentas el día de mañana ante la Asamblea Nacional.